¿Qué pasa cuando usted expira? Cuando usted concluye ese ciclo que le tocó vivir en esta tierra. Se mueren los inconversos, se mueren los cristianos, morimos los pastores, mueren los hombres de Dios como hemos visto. Murió Pablo, murió Pedro, en nuestra generación murió Gille Ávila, han muerto gente de Dios. Ahora, es importante que bíblicamente, porque todo lo que vamos a enseñar tiene que ser conforme a lo que dice la Biblia. Bíblicamente, ¿qué ocurre cuando alguien muere? La mayoría de las personas, especialmente el que no tiene conocimiento de la palabra, lo escuchamos decir tantas veces: en paz descanse. O también los escuchamos decir que está descansando, está en los brazos del Señor. Algunos mueren siendo artistas famosos y hemos escuchado personas que dicen: ahora mismo debe estar tocando en el cielo. Dios lo necesitaba para que se juntó con el otro músico que murió o cantante y ahora están cantando allá arriba. Todas estas cosas las escuchamos y nosotros que conocemos la Biblia, a veces eso como que nos choca, pero ¿qué vamos a hacer? Ahora, bíblicamente, ¿qué pasará contigo que eres cristiano cuando cierre los ojos en este mundo? Que cruce al otro lado. ¿Qué pasará? Bueno, por ejemplo, hay religiones como los adventistas, por ejemplo, enseñan que la muerte es un sueño. Ellos le llaman el sueño del alma. Según los adventistas, el que muere entró a dormir y no tiene conciencia de nada hasta el día cuando llegue el juicio final. Eso está alejado a la enseñanza bíblica y lo vamos a demostrar hoy, porque el que muere no va a un estado de sueño ni de inconsciencia, sino que pasa a un lugar donde tendrá plena conciencia de lo que ocurre en ese lugar. No tendrá conciencia de lo que pasa en la tierra, pero sí tendrá conciencia de lo que pasa donde está, ya esté descansando o ya esté sufriendo. Hay una escritura, creo que es la más autorizada para hablar del tema. Es la más autorizada. Creo que Joel tenga Lucas 16, lo vaya buscando. Es la más autorizada en cuanto a lo que es la enseñanza de la vida después de la muerte. No hay un capítulo, no hay una epístola, no hay un libro que explique de una manera tan detallada lo que pasa con el que muere, como lo explica Lucas capítulo 16 en su versículo 19. Algunos le van a decir, como los adventistas y otros, los testigos de Jehová, que esto se trata de una parábola. Cristo aquí dice que había un hombre rico. No dice que es una parábola. Y aún fuera una parábola, Cristo nunca va a fundamentar una verdad tan importante como esta, que tiene que ver con la eternidad, sobre algo que no sea cierto o lógico. Entonces, un hombre rico, lo primero que está diciendo es que este hombre era muy rico. Quiero aclarar que el ser rico no quiere decir que la persona, por ser rico,
se va a perder. Hay ricos que son gente de Dios. De hecho, hay personas que son ricos porque Dios le ha bendecido. Pero aquí Cristo presenta a un hombre rico, explica que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre vivía una vida holgada, llena de placeres, de amigos. Todo el que tiene dinero tiene muchos seguidores. Y presenta la otra cara de la moneda, y es que se refiere a un mendigo. Este mendigo, dice la palabra, que estaba lleno de llaga y que a la puerta del rico ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Un contraste aquí entre alguien muy bien viviendo económicamente y otro muy mal. Y le aclaro que no quiere decir de ninguna manera que los que van al cielo o al paraíso son los que viven mal y los que van al infierno son los que tienen riqueza. Para nada. Una enseñanza, para que sea real, debe tomarse en cuenta lo que otros libros de la Biblia hablan del tema, lo que habló Pablo del tema, lo que habló Jesús, lo que hablaron los apóstoles. Por lo tanto, no quiere decir que porque tenga cuarto va para el infierno y porque sea pobre va para el cielo. Hay cantidad de pobres, diría yo, en la miseria, que van a ir al infierno, lamentablemente. Eso no tiene nada que ver. Ahora, en este caso, Cristo lo que quiere es hablar del infierno, la realidad, cómo es. La palabra dice que murieron. Dice aquí, aconteció que murió el mendigo. Atiendan, murió el mendigo. Aquí viene la parte que yo le estaba diciendo. La muerte le llegó. El mendigo le llegó el momento, ya no pudo seguir viviendo, murió. Pero quiero que me le presten atención a la partecita que dice: fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham era el lugar donde se conocía en el Antiguo Testamento como el paraíso, el lugar de descanso. Él fue llevado. Es importante saber aquí que el mendigo no fue a ningún lugar, a él lo llevaron. Lo que indica que en el momento que usted muera, ahí lo están esperando. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando Moisés murió, ¿quién bajó a encargarse del cuerpo de Moisés? Bajó el arcángel Miguel, tomando en cuenta el tipo de hombre que era este Moisés, y que Satanás quería el cuerpo. Miguel vino a pelear, o a pelearnos, a tratar de impedir que se llevara Satanás el cuerpo. Lo que indica que cuando un cristiano muere, cuando un cristiano termina su tiempo aquí, hay ángeles que están esperando su alma para llevarla al lugar donde va a descansar. Pero tome en cuenta que los ángeles vienen a buscar a quienes le pertenecen al Señor. A quienes le pertenecen al Señor. Si ustedes leen en Hebreos 1:14, van a encontrar que dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio de los que somos herederos de la salvación. Y ustedes van a encontrar que dice la palabra: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Quiere decir que esos ángeles que se mantuvieron contigo cuidándote, su último trabajo va a ser también llevarte a un lugar. Aquí lo dice clarito, aquí lo dice claro.
fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces aquí tenemos una respuesta sencilla. ¿Qué pasa con el creyente? ¿Qué pasa con el creyente, Joel y Julio que están aquí? ¿Qué pasa? Bueno, el creyente muere. Ahí está Joel, está Julio, estoy yo. Nos toca morir. En lo que estamos esperando esa transición, ahí están los ángeles esperando que termine ese proceso. Una vez termina ese proceso, somos llevados. Dice aquí, fue llevado por los ángeles. Ni siquiera dice por un ángel, por los ángeles. Lo que indica que hay un equipo de ángeles que se encargará de llevar al creyente al paraíso. Como el mendigo era un hombre de Dios, la palabra dice, fue llevado. Alguien me dijo, Dios no es tan malo como para enviar a alguien al infierno. Y yo le digo, así es. El problema es que al morir, Dios no te manda al infierno. ¿A quién tú le serviste en la tierra? Ese es tu dueño. Tu dueño te manda a buscar. Tu dueño te manda a buscar. Usted murió en pecado, como lo vamos a ver. Usted murió en pecado. A quien tú le serviste en la tierra, aquí hay una parte importante porque la gente quiere irse con el Señor sin haberle servido, y eso es imposible. Los ángeles se llevan a quien le sirvió a Dios. Eso es así. Este mendigo fue llevado por los ángeles porque le pertenecía a Dios. Lo voy a repetir. Dice aquí que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado el mendigo. Y murió también el rico. Atiendan esto. Murió también el rico. ¿Qué pasó con el rico? Bueno, dice aquí, murió, porque que la muerte es para todos. La muerte es para todos. Y ahí, para la muerte no hay privilegio. Le llega a todo el mundo, al buen mozo, al que no es buen mozo, al blanco, al moreno, al alto, al pequeño, a todos. Dice, el rico también murió. Y dice, fue sepultado. Observen que en el rico no dice, no menciona ángeles, solo dice, fue sepultado. Y en el Hades, eso fue inmediatamente el rico llega al sepulcro. Aquí de una vez Cristo dice, en el Hades alzó sus ojos. Esto no parece sueño. Esto no parece sueño. Está clarito. El rico murió. Me parece ver la gente como, ay, qué bueno era. Hay tanta comida que daba y toda esa cosa. Y el rico en tormento. Ahora, ¿por qué el rico no fue llevado por los ángeles a donde fue llevado Lázaro? Sencillo, porque no le servía a Dios. No le servía a Dios. Inmediatamente el rico fue llevado y lo sepultaron. La Biblia dice, fue al Hades y dice, alzó sus ojos estando en tormentos. Es ahí donde yo tengo que decirle a mis amigos adventistas y testigos de Jehová que no hay tal sueño, que el que murió en pecado inmediatamente pasa a sufrir. A mí no me gustaría que fuera así, humanamente hablando. Todos hemos tenido que ver personas que mueren sin haber conocido a Dios y hasta familiares de uno. No es tampoco un tema agradable, pero si Cristo habló tanto de este tema, nosotros también tenemos que hablar. Este hombre rico dice que estando en tormento, en llama, no estaba durmiendo, estaba en llama, vio de lejos a Abraham.
Dios le permitió ver a Abraham. Lázaro no podía ver lo que estaba pasando en la tierra, pero donde estaba el rico en tormento, sí le permitió Dios ver a los que estaban en el paraíso. Si eso era para que su sufrimiento fuera mayor, o eso era para que ellos pudieran darse cuenta los que menospreciaron, no sé cuál de las dos, pero sí, él pudo ver a Lázaro. Y la palabra dice que vio a Lázaro en el seno de Abraham, que quiere decir que estaba en el paraíso. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Atiendan esto: en el infierno no se pierde el conocimiento. Me dijo alguien un día: bueno, yo después que me muera, eso es un soplo, que lo tiren donde quiera. Miren, lo que tiene conocimiento en usted no es la carne es un cajón, es el espíritu, el alma. Por eso este hombre está en todas sus facultades en el infierno. Primero, conoció a Abraham, Dios se lo permitió. Conoció a Lázaro, entendió que en el fuego que estaba necesitaba agua. Le dice a Abraham: deja que Lázaro venga y me pase un poco de agua por la lengua, que estoy ardiendo. Está sintiendo. La palabra dice: para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, oiga lo que le dijo Abraham: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Muy bien, le está diciendo: recuerda tu vida. Recuerda, por eso es que la palabra dice, hablando Pablo: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, el rico ahora quiere que le mojen la lengua, pero se le olvidó que su vida de pecado lo llevó a esa condenación. Lo que indica, olvidémonos del rico, porque si nos enfocamos solo en el rico, repito que hay gente que no tienen dinero, que son más pecadores que cualquier millonario. El que vive en el pecado no se imagina en el peligro que se encuentra. Porque si le llegó la muerte, lamentablemente, se fue sin Cristo, cayó en un lugar donde no hay ninguna posibilidad de que salga de ahí. Lo lamento por algunos amigos católicos que hablan del purgatorio y de misa y de reponso, y en la Edad Media de indulgencia, pero bíblicamente hablando, puede venir aquí el más estudioso de la Biblia, de la teología, de lo que sea, y no hay esperanza para el que se murió en pecado. No hay. Murió en pecado, se perdió. La familia no puede hacer nada, de acuerdo a la Biblia. Este hombre, cuando está en llama, está buscando una salida para ver si logra volver a la tierra. Le dice a Abraham que él recibió bienes en la vida y Lázaro males, y que le agrega, además, muy importante aquí, además de todo esto,
aunque Lázaro quisiera ir y yo quisiera ayudarte, dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. O sea, hay una división, hay un bloqueo. Nosotros, aunque te querramos ayudar, no podemos, porque, dice él, hay una cima de separación puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes, no pueden. Lo que indica aquí que Abraham le está diciendo que hay más junto con él. Ni de allá pueden pasar para acá. Oye, es imposible ayudarte porque estamos en dos lugares totalmente diferentes. Entonces le dijo, te ruego pues, oigan cómo está hablando el rico ahora, te ruego pues, padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero le garantizo que en la vida ese hombre rico nunca se preocupó para que su familia fuera una iglesia. No. De seguro que él tenía la iglesia, tenía la palabra de Dios como algo ridículo, como hay gente hoy que se burlan del evangelio. Para ellos somos nosotros unos atrasados mentales, unos talados, de todo nos dicen, nos subestiman. Y lamentablemente cuando venga ese día, que ellos van a desear otra oportunidad, pero lamentablemente, de acuerdo a lo que enseñó Cristo aquí, no hay oportunidad para el que se fue sin Cristo. Yo tengo 5 hermanos y yo necesito que ellos despierten para que no vengan a donde estoy yo. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Le está diciendo Abraham, la Biblia está allá. Eso es lo que es la Biblia. Moisés con la ley y los profetas, ahí está la Biblia. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Así es que no hay ninguna posibilidad de que tú vayas a donde ellos. Si ellos no quieren venir donde tú te encuentras, la única posibilidad que tienen es que escuchen lo que la palabra dice para que no caigan aquí. Él le dice, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Él le está diciendo, mira padre Abraham, esa gente no están en eso, esa gente no están en buscar a Dios, se van a perder. Pero si alguien viene, sale de aquí y le testifica, ellos van a creer. Sin embargo, Cristo fue de entre los muertos que se levantó. Cristo se levantó de entre los muertos y le testificó, y está testificando hoy todavía, y no creen. Entonces Abraham le dice, no, tienen a los profetas, tienen a Moisés, que lo oigan. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué es lo que le está diciendo Abraham? Mira, la única fórmula para no venir o para no ir a donde tú estás es que escuchen la palabra. Nosotros no sabemos de qué forma decirle a la gente que escapen. No hay otra fórmula. Jesucristo dijo, no piensen que yo he venido a condenar al mundo. No, yo he venido a salvarlo. Ahora, mis palabras van a condenar al mundo. Miren, yo quiero aprovechar, antes de unos versículos que quiero leerle, que es para la iglesia, para que nosotros miremos la muerte desde otra perspectiva. Porque si es cierto, si en verdad es cierto que la muerte es un terror, bíblicamente para el creyente no puede ser un terror. Pero miren, yo quiero especialmente, hay muchos hermanos conectados, y yo les quiero pedir a los hermanos
que a los pastores no nos metan a veces en aprieto. Está muy de moda el asunto de los cultos a los muertos. No es a los muertos, pero a veces nos utiliza mucho a los pastores. Y se muere alguien que vivió una vida de pecado, pero declarado. Y la familia llama a un pastor y quiere que el pastor le haga un culto. Ustedes no se imaginan lo difícil que es cuando usted tiene que hacerle un culto, ya sea en el cementerio o en la funeraria o un memorial a alguien que todo el mundo sabe la vida que vivió. Y usted tener que decirle ahí a la familia, él está en los brazos del Señor. Es muy incómodo. Yo prefiero que si a usted se le muere un familiar, óigame, lo que estoy diciendo posiblemente me traiga crítica, pero yo tengo que ser honesto en lo que enseño. Si a usted se le muere un familiar que estaba en la corrupción, yo puedo ir a acompañarle, a estar un momento ahí con ustedes, pero no me meta en ese compromiso de hacerle un memorial, que yo le llamo a eso, el memorial para mí es un primo de la hora santa disfrazada. Para mí el memorial es la hora santa católica disfrazada. Entonces, también usamos el asunto, no, porque es un culto para los vivos, eso es otro disfraz, eso es para taparlo. Y se nos están acercando muchas personas que no son cristianas, queriendo que le vamos a hacer un culto a la persona que murió. Yo entiendo el dolor de los familiares cuando le muere alguien que no le sirvió a Dios. No podemos decir que está en el infierno, nunca lo hago, no importa cómo murió, el único que sabe es Dios, y a última hora Dios con su misericordia invocó al Señor, eso nada más lo sabe Dios. Pero el poner a uno a hacerles estos cultos a personas que uno sabe que no vivieron para Dios, es un poquito cuesta arriba. A la gente hay que enseñarle que las oportunidades son aquí en la tierra. No hay oportunidad después que la gente muere. No hay oportunidad. Cuando estamos aquí en la tierra, no importa lo perdido que esté alguien, en lo vicio, en lo que sea, aquí la salvación es fácil con creer en Cristo y aceptarlo. Limpia los pecados, pero después de la muerte o se va al paraíso o se va al infierno. Eso es lo que ocurre. Y les repito lo que les dije al principio, y yo tengo testimonio, no solamente que yo se lo diga a ustedes por la Biblia, es que yo lo he vivido, mi familia sabe. Ahí mismo Gabriel estaba escuchando, mi hermano está ahí ahora mismo, y él sabe lo que pasó con el esposo de una prima mía, cuando estaba muriendo con un derrame cerebral, y lo llevaron a un pueblo lejano. Y mientras nosotros siempre le predicábamos cuando íbamos al campo, y cuando él estaba muriendo, él decía, en la agonía, él decía, no me dejan pasar, no me dejan pasar. Y en esa agonía la gente pensó que estaba malo de la cabeza, pero él decía, no me dejan pasar. Y él decía, búsquenme a Tomás, búsquenme a Gabriel, mi hermano, porque éramos los dos que en el campo nos conocían como cristianos, que íbamos de visita, y que yo siempre le hablaba, pero él nunca tomaba la decisión. Y él decía que me buscaran a mí. Y resulta que le dijeron, Tomás no está aquí, pero te vamos a buscar a alguien. Y le buscaron un pastor y oró por él. Y me cuentan que él dijo cuando le oraron, ya me dejan pasar. Y ahí murió. O sea, no estamos hablando de un cuento. Eso pasó en mi familia, y Gabriel, que está ahí, lo sabe. Fue un testimonio real del esposo de una prima. Lo que le estoy diciendo es que en la hora de la muerte, yo también oí el testimonio de los pastores fundadores del evangelio en Higüey. Ese fue el pastor de mi pastor que me bautizó, que duró 103 años. Y cuando él murió sin enfermedad, a los 100 y pico de años, mi pastor que me bautizó murió a los 103 años. Ese pastor en Higüey pasó de ahí, era muchos años, y murió sin estar enfermo.
y se tiró de rodillas y le dijo a la esposa, cuando la esposa despierta, lo encuentra de rodillas, le dice: mira, esposa mía, me vienen a buscar, ya los ángeles están aquí, me vinieron a buscar. Ella lo oyó de rodillas, que dijo así: me vinieron a buscar ya. Y cuando llegó la esposa, ya él estaba muerto de rodillas en la cama. Es una realidad. El que muere en Cristo, los ángeles vienen a buscarlo. Eso no es un cuento de hadas. Y te lo dije con testimonio de lo que he vivido, pero la Biblia lo dice. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando la persona que le sirve al Señor muere, puede estar seguro que ahí mismo se va a un lugar de descanso, que tampoco es el definitivo, porque ya yo le he dado estudio a ustedes de Apocalipsis, que tampoco el paraíso es el lugar definitivo. El paraíso es un lugar de descanso hasta que llegue el día de cuando Cristo se lleve a la iglesia. Cuando Cristo se lleve a la iglesia, toda esa gente que están en descanso, es un lugar que solo Dios sabe. Dicen los teólogos que el seno de Abraham en el Antiguo Testamento era el paraíso, pero que cuando Cristo dice que cuando Él resucitó, llevó cautiva la cautividad, y enseñan que el paraíso fue movido de lugar y que ahora está hacia arriba. En ese lugar de descanso está el que murió en Cristo, y cuando Cristo venga se reunirá con los que resuciten de la tierra. Pero no es el lugar definitivo, porque el lugar definitivo de la iglesia es la Nueva Jerusalén, que está en Apocalipsis 21. Vi una ciudad que descendió, que es la Nueva Jerusalén, pero ya ese es otro estudio. Miren, en el Salmo 116 le hablo a una iglesia salva, una iglesia que no le debe tener temor a la muerte, una iglesia que al Cristo pagar por su salvación, ya la muerte no es un terror para ella. Oigan lo que dice el Salmo 116, versículo 15. Dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oye, lo que para un inconverso es la perdición eterna, como el rico, dice aquí en este salmo: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Lo que indica que Dios estima ese día cuando a ti y a mí nos dé la entrada a ese lugar que, como dijo Cristo, me voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Apocalipsis 14:13, Dios bendiga a Ángela María, que está publicando los versículos, muy importante eso, ahí lo pueden ver. Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: bienaventurado, oye, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Oiga esto: bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Eso quiere decir que quien muere en el Señor es un bienaventurado, dice Apocalipsis 14:13. Romanos 14:7 dice, Romanos 14:7, los que toman nota: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos,
Y si morimos, para el Señor morimos.